PTR presenta. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones. En los últimos días hemos discutido de cómo nuestro país debe avanzar a tener un sistema mucho más eficiente con respecto a los residuos de las casas. Sabemos que hay ciertos mínimos, obviamente el reciclaje es fundamental, pero además también cómo se genera esta transformación que haga que la producción sea mucho más responsable y también la comunidad respecto a lo que son los residuos que están emitiéndose día a día. Este es un tema que vamos a estar abordando, vamos a estar conversando, vamos a profundizar pronto en unos instantes más en una interesante entrevista. Así que acompáñenos en esta edición de Panorama Chile. Bueno, y ahora queremos contarles que Puerto Montt busca ser la ciudad que más áreas verdes tenga a nivel nacional. ¿Cómo va a lograrlo? ¿Cuál es este ambicioso plan que busca transformarlo en un ejemplo para el país y el mundo? Lo vamos a ver en el siguiente informe. Con el aumento en más de 80 hectáreas de áreas verdes en la ciudad, llegando a un total de 208 hectáreas y la entrega reciente del Parque Río Negro en Alerce, Puerto Montt busca crear las condiciones para ser reconocida como la urbe con más metros cuadrados de espacios naturales por habitante. El tema ha sido tratado como prioridad por los pobladores en el plan de desarrollo comunal y en los talleres participativos del plan regulador. Lo anterior va de la mano con el cuidado del entorno y manejo de la basura domiciliaria, que otorga una mirada circular sobre cómo apreciar el medio ambiente y su relación con las personas. Tema que tenemos que ver con la sustentabilidad que Puerto Montt hoy día está levantando, junto al proyecto, obviamente, de medio ambiente de ácido ornato y nuestro tercer plan, para efecto de poder involucrar también al sector público-privado. Una delegación de Puerto Montt, recordemos, participó en el primer Congreso Sudamericano de Parques Urbanos desarrollado en la ciudad de Salta, en la República Argentina, y con más de 1000 participantes del Cono Sur. Se abordó la importancia que los espacios verdes sean considerados como ejes articuladores de la convivencia social. Poder abocarnos un poco a lo que es el parque urbano, el lugar para la recreación, el lugar para que las personas puedan ser felices, el lugar en donde se junta la persona de distintos recursos, en donde se juntan los niños con los ancianos. Bueno, este concepto poder traerlo. El encuentro fue calificado como una gran oportunidad para intercambiar experiencias, historias de éxito y hacer negocio con más de 1000 profesionales del espacio público en América Latina. Si esto lo hacemos, habremos triunfado. Nos vamos ahora a Magallanes. Desde allá nos llega el reporte de la relevancia de los servicios ecosistémicos de la Patagonia, un sector que es clave para poder desarrollar de forma estratégica y sustentable el extremo sur de nuestro país. ¿En qué consiste? Lo revisamos en el siguiente informe. El bienestar de las personas vinculado con la naturaleza y el entorno forma parte de la idea que proponen los estudios de las ciencias naturales en el concepto de servicios ecosistémicos. Conservación, biodiversidad, el estado de los bosques patagónicos y su valoración fueron algunos de los temas puestos en común en el reciente seminario desarrollado en la Universidad de Magallanes. Académicos, investigadores y expertos compartieron sus aportes y reflexión frente a un público numeroso que llegó hasta el auditorio universitario Ernesto Livasich. Es decir, cómo los seres humanos dependemos de la naturaleza para tener aire limpio, para tener agua limpia, para tener alimento, y cómo, digamos, ponerle números a veces a esa importancia, valorar esos servicios ambientales que nos está dando la naturaleza y que muchas veces no tenemos en cuenta en la toma de decisiones. Así como los servicios ecosistémicos brindan innumerables beneficios a las comunidades, los costos de la destrucción de la naturaleza también son significativos. Y también visibilizar y poner de relieves cuáles son todos los costes ambientales y sociales que surgen cuando destruimos naturaleza y destruimos ecosistemas y no tenemos en cuenta estos beneficios que nos está generando la naturaleza. Encuentro necesario particularmente para quienes habitan el territorio patagónico y pueden disfrutar de su amplia biodiversidad. Los ambientes urbanos, que incluye Punta Arenas, por ejemplo, la Universidad de Magallanes misma, pueden ser mirados de nuevo. Uno puede salir de esta reunión, mirar, por ejemplo, el campus de la Universidad de Magallanes y seguramente lo va a mirar con otros ojos, mucho más críticos probablemente. Nos vamos a la pausa, volvemos ya con más temas regionales.
lo habíamos comentado al inicio del programa, queremos conversar respecto a el uso eficiente, de qué manera podemos avanzar en una gestión de nuestros residuos y en especial, por ejemplo, qué ha ocurrido con el plástico, que sabemos que es uno de los más dañinos. Estamos con Andrea Sino, ella es líder de sustentabilidad de la Fundación Chile. Muy bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Hablar un tema muy importante, trascendente, ha estado también de alguna manera la contingencia y por eso quisiéramos partir por establecer dónde estamos. ¿Cómo consideras tú que está nuestro país respecto a la eficiencia, a la conciencia que hay en lo que estamos desechando? Yo creo que, bueno, lo dice el último reporte de la OCDE que vino a Chile, uno de nuestros debes es el tema de la gestión de residuos. Aquí en Chile se recicla menos del 10% de los residuos que generamos y es algo que todavía tenemos que trabajar. O sea, en el fondo todavía hay que avanzar muchísimo y lograr ir acercándonos a estas cifras ideales, sobre todo en esta lógica de medirnos con otros países que son de la OCDE. ¿Qué nos falta? ¿Dónde pudiésemos comenzar como para hacer algo significativo en la materia? El tema de residuos, obviamente, por un lado es el ciudadano, cómo se maneja él con los residuos, cuántos residuos generamos. Si nos vemos en el gráfico de la OCDE, como país OCDE somos un país que genera muy pocos residuos, sin embargo, si lo acomodamos por ingreso, por PIB, estamos generando muchos residuos. Entonces se dice que somos un país rico al generar residuos, pero pobre al gestionarlos. Perfecto. Y eso tiene mucho que ver también con cómo desarrollamos esta cadena de reciclaje, ¿no es cierto? Que parte desde el diseño de los productos, pero también toda la infraestructura de recolección, segregación, logística y reciclaje que estamos muy al debe. Y ahí cuando hablamos, por ejemplo, del tipo de residuos de acuerdo a los ingresos, tú me decías que eso es bien distinto, varía, y cómo se pueden trabajar, porque en el fondo yo no puedo implementar una lógica en una comuna más acomodada, con mayores recursos versus otra, ¿no? Es que hay varios factores que influyen en nuestro indicador, que es cuánto por peso generamos de residuos por cada ciudadano. Entonces pueden haber comunas que de pronto tienen menos ingresos y por lo tanto menos poder adquisitivo y uno asumiría, bueno, generan menos residuos, pero hay otros factores que entran, como por ejemplo, cómo es la caracterización de esos residuos. Normalmente en familias de menores ingresos hay mayor cantidad de residuos orgánicos y menos plásticos y papel, que son los que pesan menos. Entonces eso sube la cantidad de residuos generados, porque el orgánico pesa mucho más. Además también hoy, que es un factor todavía pequeño, pero que va a ir creciendo, es el tema de reciclaje. Y también eso se distingue por tipo de comuna, cuáles son las que tienen más iniciativas, ¿no es cierto?, en esto y han logrado reducir sus residuos. Por ejemplo, en un reporte que salió este año, que caracterizaba cuántos residuos se generaba por comuna, se hablaba de que La Pintana estaba como al mismo nivel que Vitacura, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con todas las iniciativas que ellos tienen de reciclaje. Y de hace mucho tiempo, además. Por ejemplo, el tema del aceite, que lo reutilizan. Hay un sinfín de ideas y iniciativas que han impulsado. Por eso quiero llevarte inmediato a ese tema. ¿Qué tanta responsabilidad tiene, por ejemplo, un alcalde, lo que pueda hacer un gobierno regional, eventualmente un país, su normativa, pero también la responsabilidad que tiene cada uno? Sí, entonces los municipios en general, bueno, ellos tienen una responsabilidad muy grande porque ellos son los que definen cómo se va a hacer la recolección en las casas, ¿no es cierto? Y al final está muy comprobado en otros países que ya han pasado por esta experiencia, por ejemplo el Reino Unido, que empezó en 10 años, fue de 3 a 40% de reciclaje, tuvo que ver con instalar en las casas la recolección separada, que hoy en la mayor parte de Chile no tenemos, pero es algo que viene, y viene, obviamente puede ser por iniciativa de los municipios, que ahí es un tema de que ellos manejan sus costos, pero también viene por normativa. Nosotros hoy tenemos la ley de responsabilidad extendida del productor, que va a obligar a las zonas que tengan cierta población, cierta cantidad de población, a tener estos sistemas de recolección separados, porque hay que cubrir un 85% de la población con esta separación. Perfecto. Bueno, tú me decías que una cosa que en nuestro país fue un giro bien trascendente tiene que ver con el tema del plástico. Por ejemplo, también esto comenzó en algunas comunas, sobre todo comunas costeras, donde fueron eliminados las bolsas, ya nos hemos adaptado, que tenemos que ir al supermercado y llevar nuestra propia bolsa. ¿Cómo ves tú que una normativa de esa índole impacta en un país? ¿Cuánto ha generado? Ya me imagino que deben haber algunos datos que hablen de lo que significa este cambio en el uso del plástico. Sí, es importante cuando hablamos del uso del plástico saber que
El problema no es el plástico en sí, el plástico es un muy buen material que lo usamos en todo, desde la ropa, los aparatos electrónicos, está en todo lo que usamos día a día, sino el problema es el uso que nosotros hoy le estamos dando a ese plástico. Si lo usamos un material de estas características, que es durable, es resistente, en un producto que vamos a usar una sola vez y desecharlo, quizás no tiene tanto sentido, quizás hay que diseñar ese producto distinto, ¿no? Pero hay que pensar en el plástico como un sistema. Entonces no se trata solo de prohibiciones, sino de ver cuáles son los diseños adecuados, para qué usos los necesitamos y cuáles son los sistemas de gestión que necesitamos para que esto circule. Hoy día el problema del plástico es que a nivel global un 98% se produce de plástico virgen. Entonces estamos extrayendo hidrocarburos para producirlo, ¿cierto? Y solo un 2% vuelve de contenido de plástico reciclado, solo un 2% vuelve a la cadena. Si nosotros tuviéramos una mejor distribución, ¿no es cierto?, de uso de plástico reciclado, entonces el problema no es el material, porque ya estamos eliminando todos esos impactos de extracción, ¿no? Y no lo estamos desechando al medio ambiente. ¿Y eso tal vez es algo que se debiese estar empujando, revisando en este momento en nuestro país, esa reutilización? Sí. Definitivamente, a nivel de gobierno, este cambio de visión empieza con esta ley de responsabilidad extendida al productor, donde todos los actores de la cadena, las empresas sí, pero desde los productores de plástico hasta los recicladores, todos, y además los otros organismos como los municipios tienen que repensar todo este sistema de cómo va a funcionar para que podamos llegar a estas metas comunes. Y nosotros en la Fundación Chile, alineados a eso, hemos generado una iniciativa que se llama el Pacto de los Plásticos, donde también el foco es ser una plataforma neutra entre todos estos distintos actores que tienen intereses muy distintos, pero alinearlos todos en ir construyendo hacia este mismo objetivo, que es que el plástico mantenga su valor en el sistema y no termine en el medio ambiente. Claro, y que además cumple una función súper particular, que era lo que tú también decías. Pero hay algunos que van un poquito más allá y creen que esto ya es un cambio cultural, que aquí necesariamente sabemos lo importante que es la educación, esperamos que esas nuevas generaciones que se están formando tengan una mayor conciencia respecto al tema, pero de alguna manera el llamado también está a revisar el consumo. Un consumo excesivo, el tema de la ropa, muchas veces que tiene un uso muy acotado, y eso ha significado también que seguramente es más barata, pero también no puede durar mucho más. Eso, ¿qué tan importante es que también se incorpore esa reflexión cuando hablamos del tema de los residuos? El consumidor, de todas maneras, es un actor clave en estos sistemas, sea de cualquier material. Si tú lo diseñas perfecto y tienes el sistema de reciclaje, pero el consumidor no hace de su parte, no lo usa de manera adecuada y lo dispone de manera adecuada, entonces nada en la cadena funciona y terminamos con un sistema que no funciona en realidad. Entonces los consumidores hoy también hay que reconocer que sí hay una mayor conciencia, sobre todo en el tema de los plásticos. O sea, las empresas han empezado a tener foco en esto. ¿Por qué? Porque han sido demandas de los consumidores, de las ONGs, de la ciudadanía realmente, que ha visto este impacto, porque el plástico al final es lo más visible, ¿no? Yo lo veo en las playas, etcétera, entonces me afecta más. Es más fácil de entender que el cambio climático, digamos, que es algo que yo no veo. Entonces, el ciudadano está empezando a concientizarse más, pero ahora también tiene que educarse, porque no solo basta con decir, oye, esto es un problema, sino, bueno, ¿cuál es mi rol como ciudadano y qué puedo hacer yo? Desde reducir, usar mejor y disponer de manera adecuada para que este ciclo funcione. Sí, y además también, si lo pensamos, hay ciertos elementos que ya son absolutamente parte de nuestra vida, por ejemplo, tecnología, que también generan muchísimos residuos. O sea, la vida útil de lo que era, por ejemplo, un microondas, un refrigerador, un computador, antes era de muchos años, ahora es muy corta, y eso también yo veo que hay un sinfín de iniciativas, pero ¿qué debemos hacer? Porque de repente uno no sabe dónde llevar ese residuo que quedó de algo que ya no funciona, y vamos generando ahí la problemática que está presente respecto al tema de la basura, ¿no? Ese es un y en este caso electrónica. Sí, el tema de los aparatos electrónicos es un tema súper relevante y es un foco de la economía circular a nivel global. Sí hay una obsolescencia programada que llamamos, que en verdad nos venden cosas que están hechas por negocio para durar una cierta cantidad y después reemplazarla por algo mejor, también porque la tecnología avanza muy rápido, entonces independiente de que siga funcionando, si sale algo nuevo, la gente busca esa última tecnología, ¿no? Ahí igual, hay un rol de gobierno, hay un rol de las empresas y hay un rol de los consumidores y de cómo cambiamos este modelo de forma que quizás estos aparatos no sean de los consumidores, sino sean prestados para que vuelvan a las empresas, ¿no es cierto? Estos modelos de servicio en vez de producto. Entonces yo el celular
me quiero cambiar a otro y lo devuelvo y luego saco el otro, ¿cierto? Entonces así tenemos una mejor gestión del material y las empresas mismas, esos residuos, tienen un valor económico, sobre todo los aparatos eléctricos y electrónicos. Y eso puede hacer que cambie el foco de la empresa, que tal vez es una de las cosas más difíciles, por lo que tú decías, una obsolescencia que está netamente programada para que luego tú consumas algo más. En el fondo hay una estrategia de negocio, podríamos decirlo, detrás de eso. Pero seguramente si me abarata la producción de un elemento, el día tener uno de ellos, puede generar una mayor responsabilidad también, ¿o no? Sí, además puede ser incluso una oportunidad económica el cambiar este modelo, porque al final son recursos que tú estás manteniendo en tu poder, por así decirlo, como empresa, entonces tú los puedes reutilizar y no los tienes que extraer de nuevo. Pero el consumidor también juega una parte importante en esto. Hoy en Chile somos uno de los países que más generamos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Generamos como 9 kilos por persona por año y eso está programado a subir como un 40% en los próximos 10 años, entonces va a subir mucho porque, claro, ahora hay más tecnología en todo. 9 kilos por persona. 9 kilos por persona y se recicla 3,4 en Chile, que es muy bajo. Ahora, acá de la mitad. Sí, y en Chile tenemos el tema de que acá no producimos la mayoría de estos aparatos eléctricos electrónicos, los importamos, entonces no está la capacidad ni necesariamente de mantención, de mantención puede ser, pero de reciclaje, de reutilizar estos recursos para producir nuevamente. Hoy día no la tenemos en Chile, entonces hay que ver cuál es la mejor estrategia. Y a partir del trabajo que ustedes han hecho y lo que todos hemos podido constatar, porque uno entiende que en el discurso público esto está presente, pero cuando hablamos de una verdadera transformación, esto tiene que estar incorporado en el día a día, tiene que haber una responsabilidad, un deber en esto. ¿Crees que en eso hemos avanzado como país? Creo que falta avance en ese tema, en generar los incentivos de la manera correcta y los desincentivos de la manera correcta. Hay países que les ha funcionado mucho el impuesto a desechar estos residuos en el vertedero, entonces ellos dicen, oye, bueno, económicamente me conviene reciclaje u otras alternativas, pero hoy no cuesta nada botar basura. Claro. Cuesta muy poco para los municipios y cuesta nada para los ciudadanos prácticamente. No es un valor percibido el yo desechar. Entonces yo puedo desechar todos los residuos que yo quiero y me da lo mismo versus reciclaje es algo que requiere de mi esfuerzo, de mi tiempo, de mi dedicación, entonces obviamente... O puede ser un incentivo positivo, por ejemplo, algún tipo de beneficio, de pago a quienes están precisamente reciclando, más que pagar para que la basura te la pasen a buscar, ¿no? También podría ser un incentivo que las empresas generen estos modelos de incentivo, ¿no es cierto? Hay algunos ya de depósito en reembolso, donde yo deposito las botellas y me dan un ticket con un beneficio económico y deberían irse generando mucho más. Y esto ahora lo van a generar las empresas porque dado que ellas están obligadas con esta nueva ley, van a tener que ellos impulsar tanto la educación como estos sistemas de incentivos, etcétera, para que les lleguen de vuelta esos residuos y les cueste menos el proceso de la logística de reciclaje. Perfecto. Andrea, te queremos agradecer tu tiempo y esta conversación. Hay un sinfín de aspectos abordables que tienen que ver con esta responsabilidad que tenemos todos de nuestros residuos. Muchísimas gracias. Gracias. De esta forma hemos llegado al final del programa. Nos vemos pronto en un próximo capítulo. Que esté muy bien. BTR presentó. Estamos en tu ciudad, miramos tu realidad. Panorama Chile, la voz de las regiones.